Buenas tardes a todos nuevamente. Tuvimos un pequeño error ahí, un fallo en el audio, pero bueno, el día de hoy tenemos una charla que es sobre la astrobiología y la persona que nos las va a impartir pues es Omar Colín González, quien es también colaborador de Curiosciencias. Voy a dar lectura a una pequeña semblanza acerca de él. Él es fundador del proyecto Curiosciencias, socio titular de la SOMIDICIT y estudiante asociado desde el año 2014. Docente en preparatoria María Posada Solayo, laboratorista de ciencias en el CECITE plantel Chignahuapan, coordinador del Club de Ciencias Antonio Lascano CECITE Chignahuapan, instructor del Programa Internacional Clubes de Ciencia, sede Jalapa, organizador y tallerista del primer concurso de ciencias para niños, organizador y tallerista Talleres de Ciencia Verano 2019, Chignahuapan, Puebla, organizador y tallerista de la Semana de Ciencias y Noche de Estrellas en el Campamento de Verano Campestre La Barranca. También ha sido organizador y ponente del primer concurso taller Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia, ponente invitado en la Noche de las Estrellas 2018 en Villahermosa, Tabasco, titular Curiosciencias Cápsulas Radio WAP, Chignahuapan, Puebla, así como capacitador de prácticas de laboratorio a profesores de bachillerato y ponente en el Simposio de Comunicación de la Ciencia y en el cuarto Congreso Internacional de Conocimiento en Santiago, Chile. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy y pues adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Estoy bastante agradecido con esta sociedad, con esta invitación que personalmente me hiciste, porque pues tú sabes que lo que nos gusta mucho es esto de la divulgación científica, así que es parte del trabajo que hemos estado haciendo en esta cuarentena y que a mí me ha parecido un trabajo muy oportuno por parte de muchas asociaciones como ustedes, así que le doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, desde ya debo decir que es un tema bastante interesante. No es como tal una parte de la cual yo trabaje directamente en la astrobiología, pero me gusta mucho y siempre he tratado de involucrarme mucho con el trabajo que tiene que ver con el origen de la vida y por supuesto la astrobiología está bastante cercana a esto. Tú me dices, ¿puedo ya compartir la página? Me parece que ya se ve la pantalla. Tú me dices, por favor, si la alcanzo a ver. ¿La alcanzan a distinguir todos? Déjame ver. Compartir. Bueno, me parece que tú la tienes que activar porque aquí dice que la persona que aloja la charla no permite el compartir la pantalla. De acuerdo, muchas gracias. Tú me avisas, por favor, si ya se alcanza a distinguir, ¿vale? ¿Ya está? Todavía no. Yo ya la estoy viendo, pero no sé cuál sea el inconveniente. Bien, ahora sí. Creo que sí, ¿verdad? Bien. Hola a todos, nuevamente le agradezco mucho esta invitación a la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico, la cual yo he venido siguiendo desde hace tiempo y me parece que están haciendo un trabajo excepcional de comunicación científica. Vamos a tratar este tema de astrobiología, ya comentaba, es bastante interesante. Y bueno, voy a empezar con esta cita que todo el mundo conoce, todo el mundo ya ha trabajado bueno, más bien ha conocido todo el trabajo que ha realizado, o que realizó en su momento Carl Sagan, empezando con su programa de Cosmos y la cantidad múltiple de trabajos de investigación y de divulgación científica. Me gusta mucho esta misma cita, que dice: somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Lo publicó en su libro de Cosmos 1973. Y por ahí también en una de sus series lo compartió. Me parece que es interesante analizar esta parte porque la historia de nosotros como seres humanos
nos ha permitido conocernos, nos ha permitido tener múltiples ideas con respecto a nuestro origen, con respecto a nuestra evolución. Está bien claro que somos una raza de primates que tienen una capacidad cerebral específica, ¿no? Que tenemos una capacidad de desarrollo cognitivo pues bastante elevada, digámoslo así, de alguna manera, lo cual nos ha permitido ser conscientes de nuestro entorno, ser conscientes de que estamos nosotros entendiendo y viendo en el cosmos, ¿verdad? Somos especiales, sí, pero también nos hemos dado cuenta que no somos tan distintos a otras especies. En el sentido estructural, sabemos perfectamente que compartimos, por ejemplo, moléculas o biomoléculas de las cuales estamos hechos, ¿verdad? Específicamente 4, ¿no? Que son los ácidos nucleicos, que son las proteínas, y son los glúcidos o los azúcares, y también los lípidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las especies estamos hechas de lo mismo. Por lo tanto, nos asemejamos mucho, somos bastante parecidas. No nada más en el aspecto estructural, también en el aspecto funcional. En el aspecto funcional, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, nosotros respiramos al igual que respira, por ejemplo, una ardilla. Nosotros tenemos un cerebro, por ejemplo, complejo como quizás lo tiene también un cerdo. Nosotros también tenemos patas, nosotros tenemos musculaturas, por ejemplo, que nos permiten caminar, al igual que, por ejemplo, una rana las tiene para poder saltar, ¿verdad? Y la función, por ejemplo, en el músculo de la rana es análoga a la función de nuestros músculos. Es decir, se realizan los mismos procesos fisiológicos de contracción y de relajación de los músculos para poder movernos. Es decir, no nada más nos parecemos en lo que estamos hechos, sino también en cómo funcionamos. Para entender un poquito el origen de la vida y entender cómo venimos y de dónde hemos llegado hasta este punto, es importante reconocer que el ser humano pues ha tenido múltiples ideas con respecto a esto del origen de la vida. Hemos pensado desde alguna perspectiva filosófica, teológica, que la vida tiene un carácter sobrenatural incluso. Y bueno, no vamos a olvidar que las teorías vitalistas del origen de la vida sugieren que los seres vivos, cualquiera que sea, tenemos por ahí un alma, ¿verdad? Un alma que nos puede, digamos, dirigir. Sin embargo, bueno, estas son ideas que ya tienen bastante tiempo, que ya se han venido trabajando desde hace mucho tiempo y que en algún momento determinado fueron, pues no diría desmentidas, porque no es la palabra, pero fueron puestas a prueba. Por ejemplo, recordemos que por ahí de 1820, más o menos 1825, un químico alemán llamado Freddy Guller sintetizó por primera vez urea. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes se creía que de lo que estábamos hechos era completamente especial, era algo único, era algo que solamente los seres vivos podíamos compartir. Sin embargo, la primera vez que se hace la síntesis molecular de un compuesto orgánico, pues se vienen abajo varias de estas ideas vitalistas, ¿verdad? Con esto, ¿a qué quiero llegar? A hacernos una pregunta. ¿Somos únicos en el universo? Esa es la pregunta que vamos a empezar a discutir en el paso de esta charla. Y bueno, básicamente el primer título que voy a abordar es el de la astrobiología como una ciencia. La astrobiología, ¿qué es la astrobiología? Bueno, es una ciencia que estudia el origen, la evolución, la distribución y el futuro del universo y de la vida, ¿verdad? Cabe destacar que es una ciencia multidisciplinar. Es una ciencia que ocupa muchas herramientas basadas, por ejemplo, en la astronomía, en la astrofísica, también, por supuesto, en la biología, en la química, en la geología, en las matemáticas y en la computación. ¿Cómo le hace para ocupar herramientas de la astrofísica? Bueno, pues echamos la mano de sus instrumentos, ¿verdad? Para poder ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La biología, por supuesto, es importante porque nos ayuda a entender cómo estamos constituidos nosotros. La química, bueno, también a nivel molecular y a nivel atómico también. La geología, ¿por qué es importante en el caso de la astrobiología? Porque entender que la Tierra es hasta ahora el único lugar que con certeza sabemos que tiene vida, nos va a ayudar a entender dónde quizás podríamos encontrar vida en otros lugares. Las matemáticas y la computación son, sin lugar a dudas, herramientas súper potentes en la actualidad que nos permiten diseñar modelos, nos permiten también, desde luego, interpretar y procesar una cantidad enorme de datos que, por ejemplo, pueden provenir de un radiotelescopio, de alguna otra fuente de estudio del espacio exterior.
Pongo aquí una imagen de un personaje griego llamado Epicuro, y me gusta mucho esta cita, la voy a decir textualmente porque, bueno, hace referencia un poquito a lo que creían, o él, al menos él creía con respecto a la vida en otros lugares del universo. Dice, hay infinitos mundos como el nuestro y distintos a él. Los átomos que son infinitos en número, nacen de las profundidades del espacio. Debemos, permítanme, dejen mover tantito la imagen, debemos asumir que un número finito de átomos forman los números como el nuestro, también aquellos mundos distintos al nuestro, y aquellos que no pertenecen a ninguna de esas categorías. Por lo tanto, no existe ningún obstáculo para la existencia de un número infinito de otros mundos. Debemos creer que en todos los mundos hay criaturas vivientes, plantas y otras cosas que encontramos en nuestro propio mundo. Es decir, la idea de que no estamos solos no es nueva. La idea de que existen posiblemente otras civilizaciones, posiblemente otros seres vivos, no es nueva. Epicuro ya lo decía. A mí me gustan mucho las ideas de Epicuro porque era como un tipo de filósofo medio hippie. Le encantaba mucho esta idea de vivir la vida, de alejar el sufrimiento, y bueno, tenía unas ideas bastante interesantes. Si se dan cuenta, en esta frase toma en cuenta el concepto de átomo. No es nuevo para Epicuro, él lo adoptó de Demócrito, y bueno, hace referencia precisamente a que el mundo y los mundos son y pueden ser muy, muy variados. Viene después, un poco después, Plutarco, que fue un griego también, que defendía algunas posturas helénicas, que propone algo que se le conoce como tesis de la pluralidad de mundos habitados. Esta tesis que propone Plutarco se basa en 4 principios. El primero de ellos nos dice que la Tierra no ocupa ninguna posición privilegiada en el universo. Desde ahí es un golpe un poquito fuerte al ego del ser humano, ¿verdad? El segundo de los principios nos dice que la Tierra y los cuerpos pesados, es decir, planetas quizás se refería, no constituyen el centro del universo, sino tienen de cierta manera una disposición homogénea. Es decir, no, quizás Copérnico no fue el primero, ¿verdad?, que trató esas ideas de que la Tierra no es el centro del universo. Incluso Plutarco lo hizo tiempo antes. El tercero de los principios nos dice que la Luna es lo suficientemente parecida a la Tierra como para que pueda haber vida en ella. Este tema es bastante interesante, pero bueno, tomemos en cuenta que estas ideas son de hace aproximadamente 2000 años. Actualmente sabemos que la Luna no tiene vida, ¿verdad? Y el último de los principios nos dice que si no existiera vida en la Luna, no tendría sentido su propia existencia. Recordemos que en ese tiempo el concepto de evolución del universo no se conocía. Se creía que el universo era estático. Por lo tanto, casi cada uno de los astros, objetos astronómicos, planetas, se creía que tenían un objetivo como tal. Es decir, no podía haber luz. Aquí vi un personaje que creo que todo el mundo conoce. Recuerdo mucho, si no mal recuerdo, en el primer capítulo de Cosmos de la penúltima temporada, ya cuando está Neil deGrasse Tyson, que ustedes como aficionados a la astronomía lo deben de conocer mejor que yo. Giordano Bruno es un teólogo, fue un teólogo, un filósofo, un pensador que tenía ideas bastante revolucionarias para su época. Dentro de sus creencias decía que la Tierra no era el centro del universo. Él sí ya defendía las posturas de Copérnico, y también decía que había un número infinito de soles y cada uno de esos soles podía albergar vida. Eso es una afirmación bastante, a lo mejor podamos decirlo, trivial en la actualidad, pero en su momento fue un golpe importante a ideas bastante arraigadas de la religión, ¿verdad? Así que Giordano Bruno lamentablemente tuvo un final bastante triste, como muchos otros pensadores de la época de las épocas medievales, ¿verdad? Giordano Bruno fue castigado, fue sentenciado a muerte por estos cargos. Primero es tener opiniones en contra de la fe católica y hablar en contra de ella. Tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la Santísima Trinidad. Siguiente es tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a Jesús, y también tener opiniones contrarias con relación a María.
también sobre brujería, pero puse en amarillo, subrayado precisamente, que uno de los cargos por los cuales Giordano Bruno fue castigado fue por decir que existían múltiples mundos. En ese tiempo era una afirmación bastante agresiva para la Iglesia Católica. La Inquisición hizo de las suyas, a pesar de que le dieron la oportunidad de retractarse de sus palabras, pues nunca lo hizo y murió como en esta imagen que encontramos a la derecha, pues quemado en la hoguera, y no conforme con eso también le atravesaron en esta parte de la mandíbula, le atravesaron una especie de trinche para que supuestamente no pudiera lanzar una brujería, ¿verdad? Así que bueno, Giordano Bruno fue otro de estos grandes pensadores que creían también en la existencia de otros mundos. El concepto de astrobiología como tal es relativamente nuevo. Posiblemente de las primeras veces que se utiliza, se trata de John Bernard, cuando afirma que la biología del futuro no estaría limitada a la Tierra. Es decir, posiblemente haya que buscar biología en otras partes. Él le llamó cosmobiología. Algunos todavía le llaman así, ¿verdad? Después, bueno, recordemos que también hubo un montón de ideas como paneles, por ejemplo, sobre la vida extraterrestre, específicamente del Comité Nacional de Bioastronáutica, donde estaba presidido por Melvin Calvin. Y vean, curiosamente, estos paneles donde se discutía si realmente los científicos ya deberían de comenzar a buscar vida en otros lados, pues ya contaba con la participación de Carl Sagan, ¿verdad? Se realizaron muchos otros paneles relacionados con lo mismo. Aquí pongo el ejemplo de Andreas Pereira, 1956, de la Sociedad Brasileña Interplanetaria. Publicó en Brasil uno de sus libros que precisamente habla sobre astrobiología y posiblemente sea el primer libro dedicado específicamente a la astrobiología de la era moderna. Me gustó tomar ese ejemplo porque estamos hablando de un pensador, de un científico latinoamericano, ¿verdad? Y bueno, para que se construyera el concepto de astrobiología, pues sí tuvieron que pasar bastantes episodios en la historia. Desde luego fue muy importante la aparición de la radioastronomía, desde luego fue muy importante, por ejemplo, la NASA en este caso, específicamente con uno de sus laboratorios, que es el Laboratorio de Propulsión a Chorro, y también, bueno, el ejemplo del Centro de Investigación SETI, que más adelante vamos a retomar en la plática. Bien, ¿por qué quiero aquí menciono hablar al origen de la vida? Porque realmente si queremos entender un poco acerca de dónde venimos y hacia dónde vamos, lo más importante, pienso yo, que tiene que ver con entender cuál es nuestro origen. Pongo aquí como ejemplo a Alexander Oparin, un científico soviético bastante brillante, un bioquímico soviético, que bueno, ¿qué propone Oparin? Creo que todos ustedes ya lo saben, pero de manera muy resumida, Oparin propone que el origen de la vida fue muy posiblemente en los tiempos de una tierra primitiva, una tierra que era muy diferente a como es ahorita, una tierra que, por ejemplo, podía tener una atmósfera bastante diferente a la como es ahora. Nuestra atmósfera actualmente pues está compuesta en su mayoría de gases, entre ellos el oxígeno, y quizás, según Oparin, según las ideas de Oparin, la tierra primitiva no contenía ese oxígeno reductor. Perdón, no contenía ese oxígeno oxidante, perdón. Era una atmósfera reductora. Posiblemente había otros gases como vapor de agua, metano, algunos gases como el amoníaco. ¿Y qué pasaba? Que cuando existían esas condiciones de la Tierra primitiva, en conjunto con el calor de los volcanes, la actividad de la radiación ultravioleta y la actividad, por ejemplo, de algunas otras condiciones extremas de esa Tierra, muy probablemente habían sido propicias para la formación de las primeras moléculas orgánicas. ¿Qué son estas moléculas orgánicas? Bueno, son las primeras moléculas que posiblemente dieron origen a las primeras células, ¿verdad? Lo que Oparin propone es que se estaban formando una especie de cápsulas que les llamó coacervados, que posiblemente eran como protocélulas, ¿verdad? Eran células muy antiguas que quizás poco a poco comenzaron a realizar este proceso de, ¿cómo llamarle? De división, ¿verdad? Como conocemos hoy en día a las células. Así que las ideas de Oparin pues son importantísimas para tratar de entender el origen de la vida en nuestra Tierra. Pero bueno, Oparin, bueno, hago esta lámina como una manera de pausa porque me gusta mucho.
específicamente porque Oparin estuvo en México. Oparin estuvo en México el 18 de abril de 1975. Fue invitado por unos paneles de científicos, entre ellos el doctor Antonio Lascano. En ese tiempo estaba ya consolidando su laboratorio. Específicamente Oparin estuvo en México en un simposio organizado precisamente para él. Y bueno, dentro de este simposio se discutió el tema del origen de la vida, pero se puso muy, muy pendiente el ojo en los trabajos del doctor Alfonso Luis Herrera. Alfonso Luis Herrera fue uno de los grandes biólogos mexicanos y uno de los cuales propuso una teoría acerca del origen de la vida que se llama plasmogenia. Bueno, Alfonso Luis Herrera propone que la vida igual puede provenir de estructuras bastante pequeñitas, similares a los coacervados de Oparin, pero en este caso eran, digamos, hechos de otro tipo de compuestos orgánicos. Sin embargo, el problema de la teoría de Alfonso Luis Herrera es que estas superficies no se dividían, ¿no? Nunca lo pudo hacer, así que bueno, ya pasamos a otras ideas. Y bueno, aquí es bien importante hablar del experimento de Milley, porque cuando Oparin propone su teoría, pues nada más se quedó en el papel, se quedó muy bien en un libro y se quedó en muchas conferencias, nunca había sido puesta a prueba. Sin embargo, Stanley Miller, un joven estudiante de doctorado, por ahí de los años 45, 50, se le ocurre que quizás pueda poner a prueba la teoría de Oparin. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, no podemos regresar a una tierra primitiva, no podemos crear una tierra primitiva hoy en día, ¿verdad? Ya la tierra es completamente diferente, pero se le ocurrió plantearle a Harold Urey, un gran científico también, que quizás podían simular en condiciones de laboratorio cómo era la tierra en ese entonces. Y si se dan cuenta, pueden ver del lado izquierdo un esquema de un experimento realmente bastante sencillo. Si podemos observar, están aquí dos matraces en forma de bola que están conectados por varios canales que simulan cómo posiblemente era la Tierra en ese entonces. Lo voy a explicar rapidísimo. En la bola más grande estaban simulados unos electrodos, lo que significarían, digamos, los rayos ultravioleta y los rayos eléctricos de ese entonces, ¿verdad? También había una mezcla de gases sencillos como el agua, el amoníaco, el vapor de agua, el metano, el monóxido de carbono. También había una fuente de calor en la parte inferior derecha, si se dan cuenta hay una fuente de calor que simulaba la temperatura de ese entonces en la Tierra, el agua del océano, y bueno, al cabo de varias semanas, pues Stanley Miller esperaba obtener buenos resultados. La verdad es que en un principio nadie confiaba mucho en ese experimento, creían que no se iba a obtener nada. Sin embargo, en 1953 se publican sus primeros resultados y vaya que sorpresa, porque por primera vez se sintetizaron de manera abiótica, de manera muy controlada, pues moléculas muy similares a las que encontramos en los seres vivos, específicamente algunos aminoácidos, ¿verdad? Eso es muy importante decirlo. Los aminoácidos, recordemos que son parte de las proteínas y realmente solamente las encontramos en la materia. Stanley y Urey hicieron un excelente trabajo al pues iniciar con estos trabajos que se le conocen como química prebiótica. Recordemos que igual en 1953 se publica el trabajo de Watson y Crick, basado por supuesto en la fotografía de Rosalind Franklin, precisamente dilucidando la estructura del ADN. Así que 1953 fue un año excepcional para el trabajo y el desarrollo de la biología que conocemos hoy en día. Bien, ¿por qué mencioné a Urey, a Oparin y ellos? Porque en realidad nos está dando una ventana abierta a lo que se viene más adelante, a lo que se tendría que investigar más adelante. Al igual que teorías, por ejemplo, como la de la panspermia, la persona del lado izquierdo es Anaxágoras, y bueno, él es un pensador que en su momento propone que quizás la vida puede venir del espacio exterior. Imaginen en ese tiempo decir una cosa así, seguramente lo tildaron de loco. Del lado derecho está Svante Arrhenius, quien propone la teoría de la disociación de ácidos y bases, pero Arrhenius también defendía la idea de que quizás la vida sí podía haber llegado del espacio exterior. Ojo,
No estoy diciendo que en forma de ovnis o en forma de seres extraordinarios, no, quizás había venido en forma de pequeñas células, ¿verdad? En forma de pequeñas bacterias. Esas fueron ideas que, bueno, poco a poco fueron tomando más y más importancia en el desarrollo de la biología actual. Pongo el ejemplo de un meteorito, el primer meteorito que se analizó, que se llama meteorito Murchison. Ese meteorito cayó en el lago Victoria, en Australia, por ahí del año 70, si no mal recuerdo, y lo que se hizo fue precisamente ver qué contenía ese meteorito, para ver qué era lo que tenía, y digamos qué podía haber acarreado desde el espacio exterior hasta nuestra Tierra. Ahí está en la parte inferior el artículo publicado, que nos sugería que la materia orgánica no era exclusiva de la Tierra. ¿Por qué? Porque se habían encontrado ya algunos aminoácidos en ese meteorito, aminoácidos racémicos, es decir, de ambas partes de estructuras quirales, tanto aminoácidos L como aminoácidos D. Resulta que, bueno, cuando se estudian este tipo de meteoritos, encontramos al menos estos 3 aminoácidos, la glicina, la alanina, el ácido glutámico y muchos otros. ¿Qué nos dice esto? Que en realidad la vida y los componentes de la vida no solamente los encontramos en la Tierra, también están en el espacio exterior, y eso es bastante importante para el desarrollo de la astrobiología actual. Bien, aquí pongo los objetivos que tiene la astrobiología actual. Los transcribí tal y como estaban en la página de astrobiología de la NASA, pero bueno, vamos a traducirlos y vamos a especificar un poquito cada uno de ellos, ¿verdad? El primero dice, el primer objetivo de la astrobiología es entender cómo la vida surgió en la Tierra. ¿Para qué estudiamos el medio exterior? ¿Para qué estudiamos cómo pudo haber surgido la Tierra? Pues precisamente para entender eso, ¿no? Segundo, determinar los principios generales que gobiernan la organización de la materia viva de los sistemas vivos. ¿Qué significa esto? Bueno, que gracias a la astrobiología podemos entender cómo está compuesta la vida, ¿no? De qué está organizada la materia viva. El tercer punto dice, explorar cómo la vida evolucionó en un nivel molecular, en un nivel organismo y en un nivel ecosistémico. Nosotros ya hemos estudiado mucho la vida en la Tierra, eso está clarísimo. Hay biólogos, ecólogos, zoólogos y demás que hemos estudiado un poco cómo se organiza la vida. Pero la verdad es que todavía quisiéramos aprender más de si hay vida en otros espacios, en otras regiones del universo, cómo está constituida, cómo evolucionó. Quizás a lo mejor empezó de la misma forma que la Tierra, que la vida en la Tierra, pero a lo mejor allá es otro tipo de vida actualmente. No lo sabemos todavía. Determinar cómo la biosfera terrestre coevolucionó con la Tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, que el cambio, que la Tierra no es un ente constante, es un ente en constante cambio. Y quizás si nosotros estudiamos otros mundos que probablemente albergaron en algún momento vida, sepamos para dónde vamos, ¿verdad? Sepamos qué va a pasar con nuestra Tierra. O al revés, en un sentido es posible. El número 5 dice establecer los límites para el desarrollo de la vida en ambientes análogos, en condiciones análogas en otros mundos. Es decir, ¿cómo o qué se necesita para desarrollar vida en otros mundos? Después dice determinar qué es lo que hace un planeta habitable, ¿vale? Eso también es bien importante. Nosotros sabemos que tiene una determinada temperatura, un determinado tamaño la Tierra, pero realmente en otros mundos es igual, no lo sabemos. También por ahí dice determinar cuáles fueron, más bien buscar un poco de evidencias de vida en otras regiones del sistema solar, específicamente en Marte y específicamente en Europa. Europa no el continente, todos ya lo saben. Europa, satélite natural de Júpiter, que posiblemente sea un lugar donde exista vida. Más bien probablemente se sugiere que Europa es un lugar con potencial capacidad para albergar vida. Y por último, entender las respuestas de las condiciones del espacio exterior en algunos seres vivos, en algunas formas de vida de la Tierra. ¿Qué pasa cuando un astronauta, por ejemplo, sale de la Tierra? ¿Qué pasa, por ejemplo, con bacterias cuando están? También quiere saber la astrobiología, ¿vale? Bien,
Ya dijimos cuáles son sus objetivos, pero hay que ver especialmente qué es lo que busca. Queremos saber qué es lo que está buscando aquí la misma biología, perdón, la misma astrobiología. Específicamente, cuando los astrobiólogos hacen trabajo, quieren encontrar biomoléculas. Nos referimos a, nuevamente repetimos, ADN, proteínas o lípidos, ¿vale? Eso es lo que queremos encontrar. Nosotros en ese tipo de moléculas existe una alta probabilidad de que a lo mejor tengan un origen biológico. También, aunque no encontremos las biomoléculas, pero posiblemente encontremos sus precursores. Por ejemplo, aminoácidos, por ejemplo, bases nitrogenadas y demás, ¿verdad? O moléculas secundarias, digamos, moléculas que son como el resultado del trabajo precisamente que puede hacer un ser vivo, ¿sale? Y podemos encontrar, por supuesto, moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Ya nos hemos dado cuenta que en los planetas, o más bien que en los diferentes cuerpos celestes, en las nebulosas, en las estrellas, normalmente sí hay materia prima para la vida, ¿sí? Eso es muy interesante. Pero bueno, es importantísimo desde luego que los astrobiólogos busquen agua. Creo que por ende, y empezando, es lo más importante de buscar y de tratar de encontrar. Si queremos encontrar vida en otros planetas, lo primero que tenemos que encontrar es agua. La verdad es que el agua cumple un montón de funciones biológicas que todo el mundo sabe, la termorregulación, las capacidades, bueno, un montón, se me fueron todas, ¿verdad? Pero tiene un montón de funciones biológicas el agua y es importante encontrarla. Lo interesante de todo es que el agua es muy común en el universo. La realidad es que hay mucha agua en el universo, contrario a lo que a lo mejor antes se creía. El agua está en muchos lugares, posiblemente en algunos satélites, en nebulosas, en cometas, quizás en algunos planetas, incluso en la Luna, incluso en Marte, ya hay evidencia de que hubo agua en algún momento, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que el agua que se está encontrando es en forma sólida, porque hace muchísimo frío, o es en forma gaseosa o de vapor, porque hace demasiado calor. Así que el objetivo es encontrar agua líquida. Todavía no necesariamente se ha llegado a encontrarla. Como dato adicional, quiero mencionar que hace unos 7 años, el laboratorio de propulsión a chorro encontró por primera vez una fuente de agua, es la fuente de agua más masiva que hay en el universo conocido hasta ahorita, donde es precisamente un cuasar que contiene aproximadamente 140 billones de veces más agua que nuestro planeta. Imaginemos eso. ¿Qué más trata de buscar la astrobiología? Pues quizás lo interesante sea encontrar estos organismos conocidos como extremófilos. Aquí vemos unas imágenes, es bastante caricaturesca, pero ¿qué son estos extremófilos? Son organismos que soportan condiciones muy extremas en nuestro planeta, que parece que viven en condiciones donde ninguna otra forma de vida puede prosperar. Es decir, muchísimas temperaturas mayores a 90 grados, muchísima salinidad, el pH elevadísimo, una acidez o una alcalinidad altísima donde ninguna otra forma de vida puede prosperar más que ellos, ¿verdad? Los extremófilos. Y aquí puse el ejemplo también del lado izquierdo de un tardígrado, que también es un organismo microscópico, pero que ya es multicelular, que posiblemente sea una forma de vida que quizás pueda existir o más bien sobrevivir en condiciones del espacio exterior. Así que es importantísimo de reconocer que quizás para encontrar células o formas de vida en otras partes del espacio exterior, no necesariamente vamos a encontrar un marciano, ¿verdad? Quizás tengamos que buscarle por aquí con este tipo de microorganismos. Bien, ya dijimos que los astrobiólogos, perdón, pueden investigar y pueden buscar el agua, pueden buscar biomoléculas y pueden buscar, por ejemplo, algunas células o algunas bacterias. Pero la verdad es que también se han hecho esfuerzos para tratar de encontrar señales de vida inteligente. Quizás la probabilidad sea menor, pero la verdad es que, bueno, se han tratado de investigar si en algunas otras regiones del universo pues nos pueda llegar alguna señal de una civilización inteligente. ¿Quién lo hizo? Bueno, SETI es un instituto que se fundó por ahí del año 81, si no mal recuerdo.
por un grupo de especialistas, dentro de ellos Carl Sagan, y bueno, lo que trataban de hacer es dirigir algunos telescopios, algunos radiotelescopios, para captar señales que provenieran del espacio exterior. Es algo que hasta la fecha todavía no hemos encontrado alguna señal clara de comunicación, pero ocupamos esta ecuación que se llama ecuación de Drake. Es una serie de, digamos, de coeficientes que nos pueden determinar la probabilidad de encontrar vida dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra galaxia, perdón. Es una ecuación que se basa en muchos astrónomos, muchos astrobiólogos, para ver si quizás podamos encontrar vida en esas regiones. ¿Quién más ha trabajado en esto de tratar de buscar señales del espacio exterior? Por supuesto la NASA, por supuesto algunas agencias espaciales, y bueno, en la actualidad en el Instituto SETI hay más de 90 investigadores. Aquí puse una pregunta, si se dan cuenta, dice paradoja de Fermi. ¿Qué es la paradoja de Fermi? La paradoja de Fermi es una idea que dice que no es muy probable que se encuentre vida en otras regiones del universo, porque no hay ninguna evidencia, ¿vale? Hasta ahorita no hay ninguna evidencia tangible, ¿vale? Una evidencia clara y cuantificable. Pero bueno, hay formas de solucionar esa paradoja y hay quienes se echan a volar su imaginación y decimos, si es que existen otros seres vivos inteligentes en otras regiones del universo, posiblemente no quieran contactarnos, o posiblemente existen, pero no han desarrollado la tecnología que le permita comunicarse. O quizás existan, pero su tecnología no es compatible con la nuestra. O muy probablemente ya nos intentaron contactar y pues quizás todavía no existíamos los seres humanos en ese entonces. Es decir, hay muchas formas de tratar de responder esta paradoja, no sabemos todavía. Bien, otra manera, digamos, de cómo podemos nosotros quizás buscar si hay vida en otras regiones del universo, es que a lo mejor estamos buscando algo que no, o más bien no estamos buscando donde debemos. Por ejemplo, sugerían y sugieren varios bioquímicos que quizá la vida de otras regiones del universo se base en otro tipo de química, ¿vale? Nuestra química sabemos perfectamente que está basada en el carbono, sabemos perfectamente que tenemos una composición básica como esqueletos de carbono de nuestras células, y posiblemente en otras regiones del universo estén basadas de otra manera. Este concepto de quiralidad L y D hago referencia cuando los aminoácidos que componen nuestras proteínas, digamos, están presentes en dos formas en el universo. En la forma L, que es levógira, y D, que es dextrógira. Digamos que es como si fuera una imagen especular, ¿vale? Quizás la vida de otras regiones del universo esté basada en la quiralidad D, posiblemente. Nuestra vida está basada en los aminoácidos en la disposición L. Digamos que una mano izquierda, para entenderlo de alguna manera. Bueno, posiblemente retomemos la idea que decía hace ratito, que el silicio, o que más bien otros átomos sean los fundamentales o los estructurales importantes en la biología de otras regiones del universo. ¿Por qué decimos que el silicio en lugar del carbono? Bueno, el silicio quizás pueda ser una fuente importante de formación de estructuras porque se parece mucho al carbono. El silicio, si bien es más grande, si bien también es un poco más masivo, pero se parecen algunas cosas al carbono. También forma ciertas cadenas como si fueran moléculas de carbono. Por ejemplo, los silanos son compuestos químicos de hidrógeno y de silicio que forman algunas cadenitas parecidas a los alcanos, ¿vale? Bien, aquí está una imagen que todo el mundo conoce y específicamente ustedes, los amantes de la astronomía. Es el doctor Carl Sagan, por ahí de 1975, cuando se propone lanzar una sonda a Marte para poder buscar alguna evidencia de vida en ese planeta de manera directa, ¿verdad? Esta sonda se lanzó en 1975 y por ahí tuvo aproximadamente unos 10 meses de viaje hasta que llegó, bueno, ya a Marte. Pero ¿qué tenía de interesante esta sonda? Así como la ven, este vehículo espacial era un completo laboratorio. Tenía 2 cámaras de televisión para grabar, tenía un sismómetro para captar si había algunas variaciones en movimientos telúricos,
También tenía una estación meteorológica que le permitía conocer un poco de las condiciones ambientales de Marte, ¿vale? Queríamos saber cómo estaba compuesta la atmósfera, si es que había, ¿no? Si es que no había, si había, qué sé yo, algunas tormentas o algunas de estas condiciones meteorológicas en Marte. También, por supuesto, tenía dos brazos que lo que hacían era extender, digamos, su función para obtener muestras de tierra, ¿vale? Tenía por ahí unos brazos que obtenía algunas muestras de tierra y podía analizarlas en un laboratorio integrado que tenía. ¿Qué nos dijeron estos estudios? ¿A qué llegamos al estudiar esto? Resulta que la sonda Viking obtuvo unas muestras de tierra, las introdujo a su sistema, a su laboratorio interno y las puso a reaccionar. Específicamente lo que queríamos encontrar era si en esas muestras de tierra había microorganismos, ¿vale? ¿Cómo lo podíamos saber? Bueno, resulta que los microorganismos sabemos que, por ejemplo, en la Tierra tienen una actividad metabólica y producen algunos gases de desecho, como pueden ser el metano, el CO2. Pues es lo que queríamos saber también aquí en Marte. Lo interesante de esto es que sí se obtuvo metano, pero no podemos concluir que fue debido a actividad biológica, sino que quizás se debe a que ¿vale? No tenemos evidencia concluyente que nos diga que realmente fueron bacterias las que produjeron. Bien, vimos un poco qué es lo que están los astrobiólogos. Ahora vamos un poquito a saber cómo es que le hace para buscarlo. La radioastronomía es un conjunto, bueno, es una disciplina, es un conjunto de herramientas que lo que utilizan son estas especies de antenas gigantes para captar señales del espacio exterior. No necesariamente señales de vida, pueden captar otras cosas, pero en el caso de la búsqueda de vida, tanto inteligente como vida, pueden servir para captar qué es lo que está pasando en el universo, de qué están compuestas las nebulosas, de qué están compuestos los planetas, de qué están compuestas las distintas estrellas o los cometas o cualquier otro cuerpo exterior. También se pueden ocupar telescopios, por ejemplo, el telescopio Hubble o el telescopio James Cook también está muy, muy interesante y lo han utilizado para tratar de buscar vida en otras regiones del universo. Los análisis de espectros. Bueno, resulta que quizás recordemos que de todos los elementos químicos que existen en la tabla periódica, cada uno tiene una especie de huella digital que llamamos espectros. De esa manera, captamos señal, podemos identificar qué tipo de átomos o qué tipo de moléculas están presentes en el medio estelar, ¿vale? ¿De qué otra manera buscan los astrobiólogos? Pues también lanzando sondas y vehículos espaciales, como ya lo mencionamos hace ratito. Analizando meteoritos. Esta parte es bien interesante porque nos permite quedarnos en casa, en nuestra Tierra, y con esto podemos saber de manera casi específica, casi directa, qué es lo que hay en el espacio exterior. Es decir, no necesitamos ir a analizar meteoritos de otro planeta, ¿verdad? Aquí mismo caen los meteoritos, una química diferente o similar a la de la Tierra. Bueno, otro tipo de formas de buscar vida es mediante la simulación prebiótica, es decir, este tipo de trabajos como los que hizo Stanley Miller nos pueden ayudar a entender un poco cómo surgió la vida y bueno, para dónde va. Y finalmente los análisis informáticos. Me parece esto de absoluta importancia porque nada de los trabajos que se han hecho hoy en día podrían ser posibles sin la capacidad de procesamiento y de análisis informático que tenemos hoy en día, ¿vale? La capacidad de analizar millones y millones de datos, agilizar muchísimo el trabajo que se hace en radioastronomía, en astronomía y en astrobiología. Bien, aquí pongo 3 sondas espaciales, vehículos espaciales, que seguramente varios de ustedes conocen. Aquí está, por ejemplo, la New Horizons, que fue a investigar Plutón. Está también el robot que todo el mundo conoce, me parece que es de los más famosos, de los rovers más famosos. Es un robot que está desde hace 7, 8 años más o menos. Está buscando
Marte, de artilugios bastante sofisticados, evaluando las condiciones meteorológicas de la Tierra y demás. Y recordemos que este robot se canta a sí mismo su propio cumpleaños cada año, pobrecito, porque nadie está con él para cantárselo. Y también están otras sondas como la Voyager, y la Voyager 1, la Voyager 2, y muchas otras que han ya, digamos, rebasado los confines de nuestro sistema solar, y nos ha permitido conocer cosas impresionantes hasta hoy en día, ¿no? Eso es algo, bueno, digno de reconocer con el trabajo de ingeniería y científico de los seres humanos. ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué hemos encontrado en Marte? Que eso es lo importante. Si bien ya encontramos evidencia de que posiblemente hubo agua en algún momento, una cosa bien interesante que se encontró fue la presencia de metano. El metano, recordemos que es este gas que secretan, por ejemplo, las vacas cuando hacen sus desastres. Ese metabólico, unas bacterias, de unos microorganismos que tienen las vacas en su estómago, ¿vale? Es decir, lo interesante es que también ya lo encontramos el metano en Marte. ¿Qué nos dice eso? Que posiblemente, no es nada seguro, pero posiblemente haya organismos que estén produciendo ese metano. Porque si nosotros tuviéramos el metano así libre en Marte, debido a la atmósfera y más bien debido a las capacidades tan poco, bueno, más bien tan agresivas del planeta, se destruiría rápido. Sin embargo, ahí tenemos ese trabajo, recuerdo, se obtuvo en 2018 y se sigue analizando. Bien, ya dijimos que busca, cómo le hace, ahora dónde buscar. Eso creo que también es un punto importante para saber pues hacia dónde ver, ¿no? No nada más buscar a lo menso. Resulta que las nebulosas, yo sé que ustedes las conocen muy bien, las nebulosas son estas fuentes, digamos, de polvo cósmico y de gases que están en el espacio exterior. Ya nos hemos dado cuenta que muchas de esas nebulosas son fuentes importantes de materia orgánica, ¿vale? Encontramos algunas regiones, por ejemplo, de formación planetaria, los que se conocen como los discos interplanetarios, donde hay muchos átomos de interés biológico, ¿vale? Los sistemas planetarios y los planetas, bueno, es importante buscar planetas que se parezcan a la Tierra. Y es importante buscar sistemas solares parecidos al nuestro. ¿Por qué? Porque de esa manera quizás hagamos una reducción del campo tan amplio de donde buscar. Porque si aquí hubo vida y aquí hay vida con estas condiciones, la probabilidad de encontrarla en sistemas y planetas similares al nuestro, pues aumenta, ¿verdad? También importante es buscar en satélites, en algunos satélites que orbitan los planetas. También es así que ya hemos llevado vehículos a analizar la Luna para ver si en algún momento hubo vida o no. Y una anécdota así rapidísima que voy a contar es que por ahí de los años 70, 1880, hubo un periodista estadounidense que se le ocurrió inventar la idea de que se supone que había un astrónomo que ya había podido observar seres vivos en la Luna. Este cuate se le ocurrió inventar historias y todo el mundo se las estaba creyendo. Decía que había un telescopio gigante donde podía observar animales, vegetales y estos famosos selenitas. Pero bueno, sabemos que en la actualidad no hay telescopio que sea capaz de ver a tal cercanía en la Luna, y también sabemos que no hay seres vivos en la Luna, al menos hasta ahorita conocidos. Los cometas son importantes, desde luego que sí, porque son fuentes importantes de agua, son fuentes importantes de acarreo de materia orgánica y materia espacial. Y bueno, desde luego los meteoritos, pues como lo dije anteriormente, ya no necesitamos salir a buscarlos a otros lugares, sino llegan a nuestra Tierra y nosotros los podemos analizar de manera muy precisa. Como lo hace, por ejemplo, el grupo de investigación del doctor Antonio Lascano, que tienen en Estados Unidos y en colaboración con la NASA, están analizando meteoritos para saber uno de ellos es compatible con alguna biología en algún momento determinado. Algo importante también de dónde podemos buscar vida en otros planetas es este gráfico que puse aquí, porque en esa donita verde está lo que conocemos como zona habitable o zona de habitabilidad de una estrella. Imaginemos que el punto amarillo central es el Sol. Imaginemos que
Todos los demás puntos que están ahí vistos o círculos en diferentes colores son los planetas. Pues resulta que la zona de habitabilidad es la zona donde el flujo de la radiación solar es, digamos, ideal para que exista agua líquida, ¿vale? Si nos vamos más lejos, el agua va a estar congelada. Si nos acercamos mucho a los soles, el agua va a estar, pues, en estado gaseoso o en estado de vapor, ¿verdad? Así que es importante que nosotros busquemos planetas en esas regiones, ¿vale? Recordemos que hay un montonal de estrellas, hay un montonal de sistemas, hay un montonal de galaxias donde posiblemente podemos hacer esas investigaciones. Bien, otro lugar y otros lugares que los astrónomos toman muy en consideración para buscar son los conocidos como exoplanetas. Son planetas que no se encuentran en el sistema solar, no son ni Mercurio, ni Venus, ni Tierra, ni Marte, ni Júpiter, ni Saturno, ni Neptuno, porque los encontramos en otras regiones del espacio exterior. Pero, bueno, los exoplanetas son difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque recordemos que los planetas no tienen su propia luz, ¿verdad? No emiten propia luz, normalmente reflejan la de su estrella. Así que lo que hacemos es buscarlos de manera indirecta. Ocupamos especialmente el telescopio espacial Kepler, es el telescopio que normalmente está encargado de buscar planetas en otras regiones del cosmos, ¿sale? En la actualidad ahí se han encontrado aproximadamente 35 o 40 exoplanetas, según los últimos datos que yo leí, quizás ya haya más, que posiblemente puedan albergar vida, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para encontrarlos si no emiten su propia luz? Pues tratamos de observar un poco de la trayectoria de una estrella y si tiene cierta influencia gravitacional sobre otros cuerpos, posiblemente ahí haya un planeta. O también podemos observar unas ciertas sombras, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos en los exoplanetas? Buscamos que los exoplanetas tengan o sean muy parecidos a la Tierra, ¿vale? Buscamos que los exoplanetas se parezcan a la Tierra para que posiblemente sean lugares donde se pueda albergar vida. Buscamos exoplanetas con temperaturas adecuadas, buscamos exoplanetas con la densidad de masa adecuada o buscamos planetas que tengan condiciones muy similares a la Tierra. Por ahí recuerdo mucho del libro de Cosmos, para quienes lo hayan leído, cuando Carl Sagan propone la existencia de seres vivos en Júpiter. Dice que si existieran seres vivos en Júpiter, no serían parecidos para nada a lo que son ahorita los seres vivos que conocemos en la Tierra, porque sabemos que Júpiter es un planeta gaseoso. Así que muy probablemente Carl Sagan propone que los jovianos, que les llaman, son como entes parecidas a las medusas flotando en regiones de Júpiter. Obviamente es una hipótesis, pero debemos de entender que quizás si existe vida en otras regiones del universo, muy probablemente sea diferente a la que conocemos. Bien, ¿a qué hemos llegado hasta ahorita? Hoy en día, ¿qué es lo que se ha obtenido, digamos, que los astrobiólogos han obtenido de todo esto que mencionamos? Bueno, menciono que ya más de potencialmente habitables ya se han descubierto y se van a seguir también he encontrado, por supuesto, agua en la Luna, y agua también en Marte. Así que, digamos, robots ya frutos posibles de encontrar en una vez, sino en otros. Recordemos Europa. Perdón. Sí, ¿tú me avisas? ¿Será que ya o todavía no, Mariana? Esperemos que sí. Mencioné Europa, de natural, está presente en Júpiter, porque Europa es muy probablemente el lugar donde haya agua líquida. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, cuando se han hecho observaciones de Europa, este satélite
tiene una especie de cicatrices en su cascarón, llamémosle así, que posiblemente sean unos como tipo caminos de agua congelada, lo cual nos sugiere que muy probablemente cuando el agua sale a la superficie se congela, pero en la parte interior quizás haya agua líquida. Así que este tipo de logros de la astrobiología son bastante interesantes. También, bueno, el hallazgo de múltiples moléculas orgánicas es desde luego importantísimo. Ya hemos encontrado un montonal de moléculas relacionadas con la vida, ¿verdad? Ya encontramos algunos carbohidratos, algunos aminoácidos, algunos glúcidos, algunas pirimidinas, algunas bases nitrogenadas en otras regiones, así que es importante distinguir esto. También las líneas espectrales de nebulosas y de estrellas ya se han podido determinar, ¿no? De qué están hechas las estrellas, de qué están hechas las nebulosas, de qué está hecho el polvo cósmico, y por ahí podemos encontrar evidencia de materia orgánica, como por ejemplo nebulosas que están compuestas en casi su totalidad de alcohol, por ejemplo, ¿no? Alcohol etílico o algunos otros componentes orgánicos. Por supuesto, uno de los grandes logros de la astrobiología y de la astronomía en general es el avance tecnológico y de ingeniería. Poder lanzar una sonda espacial o poder lanzar un vehículo como los rovers es una capacidad de ingeniería impresionante, es una capacidad de desarrollo técnico y una capacidad de desarrollo intelectual increíble. Son obras múltiples de muchas cabezas, muchos centros de investigación trabajando en ello, y la verdad es que se han encontrado cosas impresionantes y se han logrado cosas impresionantes con estos vehículos. Por ahí hay varios pendientes que se van a lanzar en los próximos años. Y finalmente, bueno, otro de los grandes logros de la astrobiología es que se han podido caracterizar cuáles sistemas son potencialmente habitables, ¿verdad? ¿Qué necesita tener un espacio, un planeta, una región para poder ser habitable? Por ahí esto es algo interesante de entender. Bien, no quería finalizar esta plática para hablar un poquito acerca de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que existe y que, bueno, la verdad es que yo no conozco como tal a fondo, pero sé que existe y me di a la tarea de entrar a su página de internet para leerles esto. La Sociedad Mexicana de Astrobiología es una asociación civil, autosustentada y sin fines de lucro, que está conformada por investigadores, divulgadores y en general por personas que se interesan en la visión científica sobre el origen de la vida, su evolución y la posibilidad de que exista vida en otros lugares del universo. ¿Cuáles son los objetivos de esta sociedad? Me parece que es interesante no nada más para mí, sino más bien para todos ustedes que nos están escuchando, si se quieren acercar a esa sociedad, me parece que será un buen punto de partida si quieren dedicarse a esto. El primer objetivo es la vinculación, implica con fomentar la colaboración entre investigadores y estudiantes nacionales e internacionales. Yo por ahí he tenido algunas pláticas con algunos chicos, algunos compañeros, colegas, que creen que en México no se hace astronomía, que creen que para hacer astronomía hay que irnos a la NASA, o creen que para irse a astronomía es forzosamente salir. Estoy perfectamente consciente que las condiciones para hacer ciencia en México son complicadas, están atravesando momentos difíciles, pero la verdad es que hay lugares para hacer trabajo de astronomía y de astrobiología y de astrofísica, y yo conozco muy buenos ejemplos de Facultad de Física de la UAP, como la Facultad de Astronomía de la UNAM, como el Instituto más bien de Astronomía de la UNAM, y bueno, muchos otros que solamente me pasan ahorita. Hay muchos lugares para hacer este tipo de trabajos. Otra vez veo que dice, esperemos que no pare. Bien, segundo objetivo, dice que la formación de recursos humanos también es uno de sus objetivos, la organización y la promoción de actividades académicas relacionadas con la astrobiología. Y finalmente la divulgación. Creo que lo que nos compete más a nosotros como divulgadores, por ahí va, es participar en actividades para difundir los conceptos de la astrobiología con el público en general. Por ejemplo, el Día de la Astrobiología, la Noche de las Estrellas, el Día del Asteroide, entre muchos otros. Yo he visto que sociedades como ustedes, por ejemplo, como la Sociedad Nicolás Copérnico, hacen trabajos increíbles, como los Astrofísicos en Acción, como Nibiru, como capítulos del INAOE, como bueno, un montonal de gente que está involucrada ya con estas actividades de divulgación de la astronomía. La verdad es que yo me he dado cuenta como divulgador
que a la gente es lo que más le atrae, la astronomía y la astrobiología y todos estos temas. Me parece algo de lo cual es fantástico y de lo cual podemos sacarle mucho provecho para incluir a la sociedad en temas de ciencia y tecnología. Para concluir esta plática, bueno, pues esta mini reflexión, quizás no signifique mucho, pero para mí a lo mejor la resumí de esta manera. Aún con todos los avances técnicos y científicos, aún hoy en día no ha sido posible encontrar evidencia concluyente de la existencia de vida en otras regiones del cosmos, pero nos hemos dado cuenta que los seres humanos estamos conectados con el universo, estamos más conectados con el universo de lo que antes creíamos. La materia prima de la vida suele encontrarse frecuentemente en distintas regiones del cosmos. La astrobiología nos indica que efectivamente somos descendientes de las estrellas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Omar, por la charla que nos acabas de compartir. Realmente ha sido muy fructífera. Creo que pues varias personas teníamos dudas acerca de la existencia de tal vez de otros microorganismos, ¿no? Más allá de la Tierra, más allá incluso del sistema solar. Entonces, pues muchísimas gracias pues por esta ponencia que nos acabas de dar. Y bueno, dado que llevamos como 30 segundos de retraso en la transmisión en Facebook, vamos a esperar un rato a ver si alguno de los que nos están viendo pues tiene alguna pregunta. Y bueno, claro, si las tienen, bienvenidos. No, pues aquí estamos. Muchas gracias a ti, Mariana, y a todos los que se dieron el tiempo para escuchar esta plática. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti porque realmente quiero felicitarte personalmente. Muchas felicidades, estuvo muy bien tu charla, entonces pues vamos a esperar un ratito a ver si hay preguntas. Sí. Bueno, por ahora tenemos 3 comentarios. Julia Canales dice, Alex Ramos presente. Alejandro Maldonado dice buenas noches. Itzel Carballo dice saludos. Y bueno, Arturo Ubierna Arenas dice, hace no mucho se identificaron proteínas en meteoritos que supone a diferencia de los aminoácidos. Muchas gracias por la charla, buenísima. Hola Arturo, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y muchas gracias. Saludos a todos los demás que lanzaron por ahí su pregunta, sus comentarios. La verdad es que yo leí ese texto. Me pareció un poco concluyente, porque la verdad es que no hay realmente tanta información si de verdad encontraron proteínas o no. Siento que si de verdad se hubieran encontrado proteínas, actualmente estaríamos en otro nivel de análisis. Si me equivoco, por favor háganme llegar el texto, lo voy a buscar, pero me parece ser que todavía estamos lejos de encontrar las proteínas. Está clarísimo que si encontramos aminoácidos, no quiere decir que con esto ya va a haber proteínas, ¿verdad? Y también lo mismo al revés. Si encontramos las proteínas, no quiere decir que con esto ya sean evidencia de vida, pero pienso yo que cada vez sería una evidencia más fuerte de la existencia de vida en otras regiones. Recordemos que la síntesis de proteínas en el universo, o al menos en la Tierra conocida, solamente se da con la participación de lo que conocemos como dogma central de la biología molecular. Es decir, tenemos ADN, pasa a ser una ARN y después pasa a ser una proteína. Es un proceso de traducción, ¿verdad? Así que si nosotros encontramos realmente las proteínas, una de dos, o realmente vienen de una fuente biológica o estaremos encontrando una nueva forma de producción de proteínas que antes no conocíamos. Ok, pues, bueno, la siguiente pregunta es de Aaron CG. Dice, ¿qué avances esperan para la astrobiología con el lanzamiento en marzo de 2021 del telescopio espacial James Webb? Bueno, el telescopio lo que busca es sustituir al Hubble, ¿vale? No busca, bueno, digamos que dentro de todas sus múltiples oportunidades, múltiples capacidades, el telescopio no está dirigido a la astrobiología. Está tratado, si no mal recuerdo, el telescopio lo que va a tratar de captar son emisiones en ultravioleta, si no mal recuerdo,
para ir dilucidando estructuras del universo y algunas otras características no necesariamente relacionadas con la vida. Me parece que ahorita factores o más bien trabajos fuertes con astrobiología todavía siguen pendientes, por ejemplo, con el telescopio Kepler y con trabajo que se está haciendo desde la Tierra y desde el análisis de meteoritos. Quizás cuando se lance, a lo mejor haya por ahí algunas líneas de investigación que van a precisamente buscar a lo mejor alguna evidencia de vida en la Tierra, pero no es su principal objetivo. Ok, la siguiente pregunta es de Manuel Fonsec. Dice, ¿estos microorganismos externos sirven para solucionar algún problema o pueden causar algún daño en la Tierra? Bueno, hay que aclarar, a lo mejor por ahí no fue muy claro, no hemos encontrado todavía microorganismos en el espacio exterior. Lo único que hemos encontrado son, digamos, como sus partes que los componen, ¿verdad? Todavía si los encontráramos, si eventualmente los encontráramos, la verdad es que nos sugerirían muchas cosas. Primero, pues nos darían una perspectiva nueva con respecto al origen de la vida, porque tendríamos que replantearnos toda nuestra biología. Y segundo, tendríamos que entender realmente qué tendríamos que hacer con esos microorganismos. No podríamos introducirlos a nuestro planeta así porque sí. Imaginen lo que está pasando con el coronavirus actualmente y es una estructura molecular que surgió aquí en nuestro planeta, que evolucionó en nuestro planeta y lo que nos está causando. Imaginemos que si de verdad encontramos evidencia de vida en forma microbiana y le traemos a la Tierra, podemos esperar cosas feas, ¿no? No quiero decir que va a pasar, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos esto. Lo mismo se hace al revés. Cuando nosotros sacamos alguna sonda espacial o cuando hacemos algún tipo de trabajo donde involucran naves espaciales, siempre se desinfectan completamente, se trabajan a altas temperaturas, con radiación ultravioleta, para matar esos microorganismos. Las únicas veces que hemos sacado microorganismos ha sido de manera controlada. Los hemos llevado en una especie de platos y los medimos, estamos checando cuánto crecen, cuánto se mueren, cuánto sobreviven y demás. Así que de ambas partes, tanto sacar algo de aquí como traer algo del espacio exterior, es algo en lo cual yo no me atrevería a hacer y me parece que ningún científico lo haría todavía. Ok, bueno, Diana González tiene 4 preguntas. La primera dice, ¿cómo se pueden conseguir muestras de polvo cósmico nebulosas para poder ser analizado? Bueno, no hay, me parece ser que no hay ninguna manera hasta ahorita de poder analizar el polvo cósmico, está bastante lejos de nosotros, las nebulosas también. Si no mal recuerdo, la nebulosa más cercana está a unos cuantos cientos de años luz de aquí, así que traerla como tal hasta ahorita es imposible, pero tenemos la ventaja increíble de que las podemos analizar a distancia, Diana. Las podemos analizar con radiotelescopios, las podemos analizar con espectrometría, con un montón de técnicas que podemos saber qué es lo que contienen sin necesidad de tenerlas aquí en la mano, ¿verdad? Así que por eso mismo es que sabemos quizás a qué huele una nebulosa, porque a lo mejor tenga metano, y ya sabemos a qué huele el metano, ¿verdad? Así que no nos acercamos mucho a ese tipo de trabajos todavía, y quizás no sea necesario. Quizás no sea necesario ir a investigar hasta allá tan lejos cuando lo podemos hacer desde nuestra casa. Pero de que sería interesante, a mí me parece que sería increíble poder observar una nebulosa de cerca, algo maravilloso, porque es donde normalmente se condensa la materia prima de la cual surgen los planetas y los sistemas solares. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿la biotecnología tiene algún papel fundamental en la astrobiología? Si es así, ¿cuál es? Por supuesto que sí. La biotecnología, bueno, esa capacidad de ingeniería, tiene muchas vertientes en la astrobiología. Me parece que el más importante es el análisis de los genomas y es el análisis de las estructuras biológicas o estructuras que podemos encontrar en el universo. Por ejemplo, capacidades de ingeniería genética para construir o de construir algún organismo, me parece que es fundamental en el caso de la biotecnología. Por ahí había leído un trabajo que no incluye acá, que hacía mucha relación con este tema de la biotecnología y precisamente la astrobiología, pero no recuerdo cuál era
punto crucial. Si nos dejas ahí tu correo, te prometo que lo busco y lo discutimos cuando sea el momento. Ok, entonces pues bueno, Diana González, ya escuchaste, si adjuntas ahí tu correo electrónico para que Omar se ponga en contacto contigo y pues te pase el artículo. La tercera pregunta dice, ¿podría existir la posibilidad de que existan diferentes elementos que aún no se conozcan y que estos puedan conformar biomoléculas? Qué pregunta tan complicada. Una cosa muy bonita de nuestro planeta me parece que es la gran diversidad de moléculas que podemos encontrar. La verdad es que en el universo, no quiero decir que no sea interesante, pero el universo es bastante homogéneo. En mayor medida podemos encontrar átomos sencillos o, digamos, eh, elementos sencillos como son el hidrógeno en su mayoría, el helio y algunos otros componentes como el berilio, como incluso el carbono, pero la verdad es que de eso a encontrar otro tipo de elementos, no soy físico quizás o químico para saberlo con toda certeza, pero me parece que no, no sé, me pones a pensar mucho. Quizás sí haya posibilidad, pero tenemos muy bien mapeado el conjunto de elementos que conocemos. Así que la probabilidad me parece que es baja, e incluso también la que dices de formación de biomoléculas, quizás sigue siendo baja porque, como lo mencionaba, a lo mejor el silicio o algunos otros átomos puedan funcionar como esqueleto. Pero algo completamente desconocido, no niego la posibilidad, pero es complicado. Ok, y su última pregunta de Diana dice, al estudiar la carrera de biotecnología, ¿podría ayudar en estudiar en astrobiología? Eh, sí, desde luego que sí. Bueno, para mencionar alguna cosa, el CETI tiene ingenieros químicos, astrobiólogos, biotecnólogos, médicos, o sea, tiene de todo tipo de especialistas, ¿vale? Es el CETI, que es el centro por excelencia de astrobiología, pero me parece que sin ningún problema podrías hacerlo. Siempre y cuando tus trabajos dentro del área de tus tesis y a lo mejor algún posgrado eventual, lo vayas dirigiendo por ese camino, me parece absolutamente posible. Sí, claro, y creo que ahora, bueno, hoy en día, creo que todas las disciplinas ahora, bueno, más bien todas las ciencias, todas las áreas que se conocen, pues ya son interdisciplinarias, ¿no? Creo que si hablamos del espacio, puede haber hasta abogados, Claro, contadores, entonces, la ciencia es un área muy extensa y cualquier otra área afín, pues, puede aportar bastante en esto. totalmente de acuerdo. Me parece que desde el principio tocamos ese tema y estoy muy de acuerdo contigo, Mariana. La verdad es que la astrobiología es un ejemplo fundamental y maravilloso de multidisciplinariedad en las ciencias. Ok, bueno, Berry Colín dice saludos, estuvo muy interesante conocer desde los primeros pensadores hasta los avances contemporáneos para saber del origen de la vida. Eric Muchas Espinosa gracias. dice, ¿cuál sería la unidad básica esperable a encontrar en los planetas que permita el origen de la vida y si se ha encontrado en alguno? Miren, me parece que ahí estamos en un juego como del huevo y la gallina, un poquito, porque creo que lo más eh, esperanzador, lo más bonito, lo más increíble, sería que encontráramos células, eso sería maravilloso, ¿no? Desde ahí ya no dudaríamos, digamos, entre si existe o no vida en otras regiones. Pero encontrar como el ARN o moléculas como el ARN, específicamente el ARN, serían una forma importante de poner a prueba varias hipótesis, específicamente una que se conoce como el mundo del ARN. Para quien, bueno, vamos a recapitular. Para tener proteínas necesitamos ADN, pero hay un intermediario siempre, y ese es el ARN, ¿verdad? Quizás el encontrar ARN en algunas otras regiones del universo podría ser un indicio de que la vida quizás se basa en esa molécula, ¿no? O comenzó con esa molécula. También, por supuesto, encontrar algunas estructuras cerosas, grasosas, llamémosle de alguna manera, que pudieran fungir como capas, ¿verdad? También eso podría ser una forma de encontrar el origen de la vida. Y bueno, vuelvo a repetir lo que dije en un principio, los aminoácidos, las proteínas, los carbohidratos, perdón, son fundamentales para darnos un indicio
que quizás haya vida en otras partes. Ok, pues ya no tenemos preguntas, más bien tenemos comentarios. Luz MA dice, muchas felicidades hijo, que sigas teniendo éxito y llevando la ciencia a cada lugar. Muchas gracias por escucharme. Cristal Cortés dice saludos. Gracias, Cristal. Y Diana González, bueno, adjuntó ya su correo para que te pongas en contacto con ella. Y bueno, pues por ahora ya no tenemos ningún otro comentario, entonces vamos a esperar unos 2 minutos más a ver si alguien tiene alguna pregunta. Claro, sin ningún problema. Y sí, qué bueno que adjuntas el correo, porque te juro que estaba yo ahí a punto de poner el dato, pero la verdad es que aventarme el paper de un día para otro ya no lo quise hacer, pero sí, estoy seguro que la biotecnología es una muy, muy buena área para poder desarrollarse en esto de la astrobiología. Y estoy seguro que muchos de tus compañeros, quizás en tu sociedad, Mariana, a lo mejor sean de esas áreas, ¿no? Eso no lo dudo. Ok, tenemos una pregunta más. Dice Elías Venegas, ¿crees que en la luna Europa tenga rastros de vida? Bueno, creer es a lo mejor algo bastante aventado. Yo creería que sí, porque me gusta ser un poco idealista con esto y me gusta mucho ver estos documentales que hablan de estas posibilidades, pero recordemos que en la ciencia lo que vale más que creer son las evidencias que nosotros podamos encontrar. Es bastante apresurado todavía decir que haya vida, pero tenemos buenos indicios, ¿verdad? Tenemos una muy buena oportunidad de estudio y no lo dudo, eso te lo aseguro que en el corto plazo, quizás 5 años, estaremos mandando alguna sonda precisamente a esa región, a Europa, para poder, no sé, qué sé yo, a lo mejor taladrar ese hielo y poder obtener muestras. No sé qué se puede hacer, pero al menos del sistema solar, me parece que es de los lugares junto con Marte con mayor potencial para albergar vida extraterrestre. Una cosa que se me olvidó mencionar, perdón que lo diga hasta ahorita, pero me ha tocado mucho, yo soy mucho de debatir en redes sociales, a veces creo que hago mal en hacerlo, pero de repente platico con mucha gente y confunde mucho con la astrobiología con lo que puede hacer la ufología, ¿no? Y eso creo que es bien importante definirlo, porque la ufología, o como se le conoce, ovniología también, es una pseudociencia y es una manera de entender o de tratar de entender cosas que realmente no tienen evidencia, ¿no? Supuestamente hay platillos voladores y cosas de esas. La astrobiología no se dedica a eso desde ahorita lo quiero aclarar, y creo que lo debía aclarar desde un principio, pero la astrobiología de ninguna manera se dedica a tratar de fotografiar cosas extrañas en el cielo, ni tratar de hacer hipótesis mal viajadas con respecto a la vida de otro tipo de formas de vida marcianas, ¿no? Con esto no digo que no existan, pero la probabilidad de que eso sea cierto es muy baja, y la verdad es que los conocidos como ufólogos, pues no tienen una metodología científica bien establecida. De ahí siempre la importancia, ¿no? De saber diferenciar cuándo es una ciencia y cuándo es una pseudociencia. También de tener la información respaldada por buenas fuentes, pues precisamente de información, ¿no? De acercarse a leer revistas que son de talla pues relevante. Entonces pues ahí no hay que creernos siempre lo que aparece en Facebook o lo que nos mandan por audios en WhatsApp. Claro, eso quedó evidenciado, Mariana, en estas épocas. Es increíble la capacidad que tienen las redes sociales de mal informar, algunas veces malintencionada, otras veces yo creo que ni eso, pero la verdad es que sí pasa mucho, y por eso yo rescato tanto estos esfuerzos de ustedes y de muchos otros divulgadores que hacen ese precisamente trabajo de llevar el conocimiento a la gente, y pues también la gente ojalá que cada vez vaya siendo más certera en sus elecciones sobre el contenido que va a estar consumiendo, ¿no? Eso es importantísimo. Por ahí recuerden a Nuño, si no mal recuerdo, Aurelio Nuño, que le dijo astróloga a Julieta Fierro, ¿no? Digo, el secretario de Educación Pública del sexenio pasado le dice astróloga a Julieta Fierro, pues que no se espera a los demás. Pero bueno, es un dato y ojalá que se siga valorizando cada vez más el trabajo científico y el trabajo de divulgación, que también le hace mucha falta un espacio en nuestra sociedad.
Sí, justamente creo que dijiste algo muy importante y relevante, que es la divulgación de la ciencia, ¿no? Ahorita tal vez nosotros no somos investigadores profesionales que podamos pues hacer investigación o aportar algo a México, pero tal vez desde nuestra trinchera podemos hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Con los pocos o muchos conocimientos que tengamos en áreas como biología, física, química, podemos aportarle algo pues a nuestra sociedad y que la gente se acerque un poco más a la ciencia. Sí, sin duda eso me parece muy, muy oportuno y muy necesario. Yo creo que los jóvenes estamos en ese ejercicio, o los que estamos en este ejercicio nos hemos dado cuenta cuánta falta hace que otros jóvenes igual, otros grandes investigadores se sumen también a este trabajo. Por ahí hay un debate en si los divulgadores son o no científicos, me parece algo innecesario de debatir, simplemente dar un espacio a cada disciplina y a cada área del conocimiento es muy importante. Sí, justamente. Bueno, tenemos otras dos preguntas más. Josette Coronel dice, saludos. ¿Podrá unirse las metalurgias con la biología en algún futuro o tendrá algún vínculo la biología con los metales? Eh, Bueno, entender, por ejemplo, de metales, así a primera instancia, quizás metales a nivel, por ejemplo, microscópico, es bien importante también. A lo mejor no lo mencioné hace ratito cuando decía que estábamos buscando moléculas ya complejas, ¿no? Pero a lo mejor si encontramos metales también, es un indicio también de que posiblemente haya vida. ¿Por qué me refiero a esto? Porque los metales en muchos casos, como el cobre, la hemoglobina, bueno, el cobre, el hierro, están presentes en moléculas como la hemoglobina, ¿verdad? Así que a lo mejor son cofactores, es decir, son como anexos de las moléculas y a lo mejor por ahí también es importante voltear a verlos. Eh, en otros aspectos, digamos ya en el sentido de ingeniería metalúrgica, para la astrobiología pues es fundamental, ¿no? Es fundamental el desarrollo de tecnología y el desarrollo de herramientas que nos permitan, digamos, traspasar fronteras de las atmósferas, de las diferentes regiones en el espacio. Por supuesto que los ingenieros en metalurgia y demás son bienvenidos siempre en todo tipo de áreas del conocimiento científico, incluso en la biología. Ok, tenemos otra pregunta más. Dice Arturo Vierna Arenas. Queda claro que la vida no está ligada a la Tierra, o eso entendí. ¿Podríamos considerarla como una manera más de ordenamiento de materia en la inmensidad del espacio? Eh, yo no soy ninguna autoridad para decir que la Tierra, bueno, que la vida no está ligada a la Tierra, perdónenme si así lo entendieron, pero la verdad es que la evidencia nos dice que quizás no solamente encontremos vida en la Tierra, o sea, posiblemente sí esté ligada a la Tierra, pero posiblemente también en otros lados, ¿verdad? O quizás sea como un intercambio de materia entre diferentes regiones del espacio y por eso mismo también podemos decir, va, sí hay biología en la Tierra, ya la conocemos, pero la probabilidad de que encontremos vida en otros lugares también es alta. Y la probabilidad de que la vida en la Tierra se haya originado en otras regiones también es alta. Y recuérdame la última pregunta que hice porque se me fue. Decía que podríamos considerarla como una manera más de ordenamiento de materia en la inmensidad del espacio. Ah, bien, bueno, ahí entramos ya con otros conceptos que tienen que ver también con la evolución cósmica y algo similar, algo equivalente a la selección natural, pero en el caso de las moléculas. Es un tema que se sale de mis competencias, pero estoy seguro que por ahí la naturaleza aleatoria de las cosas y la inmensidad precisamente que comentas, Arturo, podría permitir eventualmente el surgimiento de estas o la organización compleja de otras moléculas en muchos lugares del universo, considerando que se tienen contempladas la existencia de más de 100.000 millones de galaxias, que cada una de ellas contiene 100.000 millones de estrellas, me parece algo perfectamente probable. Ok, tenemos otra pregunta. Dice Elías Venegas, ¿qué tipo de pruebas crees personalmente que se pueden hacer en la Estación Espacial Internacional que no se estén haciendo? Estación Espacial Internacional. Bueno, con respecto a la astrobiología, yo recuerdo unas que hizo la Agencia Espacial Europea.
No sé, no conozco con todo detalle el trabajo de la Estación Espacial Internacional, pero me parece que a lo mejor lo fundamental se está haciendo, ¿no? Llevar a los seres humanos a ver cómo reaccionan en esas condiciones, llevar algunos microorganismos para ver también cómo reaccionan. ¿Qué podría ser? Quizás hacer alguna especie de catálisis químicas, quizás hacer alguna especie de combinaciones moleculares en otro tipo de condiciones, porque, por ejemplo, el ADN es muy estable en nuestro planeta, es muy estable, pero si lo llevamos a Marte, probablemente se desintegre al momento. Así que quizás llevar ya los complejos moleculares más estructurados y ponerlos a prueba en esa estación, que es un laboratorio gigante, podría también darnos indicio de cómo se comportan las estructuras biológicas en otras partes del universo. Pero también no dudo que ya lo estén haciendo, ¿eh? Posiblemente ya lo hayan hecho. Sería cuestión de investigar más a fondo pues sobre las misiones, ¿no? que están haciendo en la Estación Claro, Espacial Internacional. Ok, sí, eso, qué bueno que lo mencionas, Mariana, me parece muy importante que lo mencionas, porque por ahí con el lanzamiento reciente de SpaceX, yo recuerdo muchos comentarios que decían, bueno, ¿y a qué van? No, pues van a la Estación Espacial Internacional, ¿y a qué? Y digo, de repente, pues es complicado para nosotros entender realmente qué va a ser un astronauta o dos a otro lugar fuera de la Tierra, ¿verdad? Pero tienes toda la razón. Cada una de esas misiones tiene precisamente un objetivo específico para buscar, ya sea con respecto a astrobiología, geología, geoquímica, meteorología o diferentes disciplinas, pero cada una tiene su objetivo, tienes toda la razón. ok. Comenta Conrado Colín, dice, quiero felicitar a mi hijo por sus trabajos y el entusiasmo y pasión con la que lo hace. Felicidades. Gracias, gracias. Siempre están ahí conmigo y gracias a ellos es como estamos trabajando en esto de la divulgación. Sí, yo creo que la familia siempre va a ser el pilar fundamental para que nosotros continuemos, ¿no? con la labor que cada uno tiene. Por Ok, supuesto, la familia, amistades, colegas, profesores. ¿Sí? por No, interrumpir. no, adelante. Dice Julia Canales, ¿cómo se verían las formas de vida de Europa? ¿Alguna idea? Soy Alex Ramos. Y otra pregunta, igual de Alex Ramos. ¿Es posible colonizar un planeta que en este momento no tenga vida llevando seres vivos de la Tierra? Oye, están muy interesantes. Está buena la pregunta. La primera pregunta, bueno, la respuesta es ya se ha hipotetizado un montón. De hecho, una cosa bonita que tiene la astrobiología es su cercanía con la ciencia ficción. La ciencia ficción no es fantasías necesariamente, son, digamos, ideas extrapolables del conocimiento científico para a lo mejor creer qué podría estar pasando en un futuro o en un pasado, ¿verdad? También hay ciencia ficción del pasado. Sí, existen ya muchas ideas de cómo pueden ser algunos microorganismos o algunos organismos de Europa. Por supuesto, tienen que nadar, ¿no? Porque se considera que en Europa el agua es líquida, así que se consideran organismos heterótrofos porque no llega mucha luz a esas regiones como para hacer fotosíntesis, así que hay organismos heterótrofos que se consumen a sí mismos, como posiblemente fueron a las primeras formas de vida en la Tierra. También ejemplos más eh, estructurados, ejemplos más grandes como peces y eso, pues no he visto, al menos yo hasta ahorita, pero sí tendrían que ser organismos marítimos. Y la segunda pregunta, me recuerdas, estando pensando en otras cosas. Dice, ¿es posible colonizar un planeta que en este momento no tenga vida llevando seres vivos de la Tierra? Eh, es muy arriesgado, primero porque todavía no hay maneras de llevar seguramente a seres humanos u otros animales u otras especies a la Tierra. Y además, escuchen esto a mí me impresionó, yo no lo sabía, pero existe un comité que regula qué organismos ingresan o salen al espacio y qué organismos pudieran eventualmente llegar a otro planeta. Es decir, si el Comité Internacional, perdón, dice, no sale esto, no va a salir. Insisto, es peligroso llevar y traer cosas de repente. Me parece que pudiera ser algo, estarle jugando un poquito a algo que no conocemos, pero bueno, si una vez que se consideran los riesgos y se evalúa todo,
Pues sería posible siempre y cuando simulemos las condiciones que necesitan esos organismos para vivir ahí. Si son plantas, pues vamos a simular la radiación ultravioleta o las radiaciones que requieran, las longitudes de onda que requieran, digamos, las capacidades de las tierras, el agua suficiente, digamos, cada especie requeriría de condiciones específicas y por supuesto de protegerse, porque recordemos que Marte es muy diferente a la Tierra. Marte, la radiación es directa y pues si aquí nos da cáncer con radiación ultravioleta como la tenemos, tengo entendido que allá sería peor. Así que a lo mejor acondicionar los espacios con trajes espaciales y todo, pues sí, eventualmente podría ser en pocos años. De hecho, este señor de Tesla, se me fue su nombre, Elon Musk, pues ya tiene esos planes, ¿no? De llevar seres humanos en los próximos años a Marte. Pues ahí la recomendación de que se acerquen a la página de SpaceX e informarse, ¿no? Sobre esta misión que tiene Elon Musk con colonizar Marte. Entonces, pues estaría bueno que se acercaran. Igual les podemos dejar el link en los comentarios para que pues tengan mayor información. Y bueno, pues por ahora creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, pues, bueno, aquí una pregunta mía. Bueno, creo que todavía no. Dice Elías Venegas, ¿crees personalmente necesario explorar más los cielos de Venus? Los cielos de Venus fueron una idea que trató Carl Sagan de también imaginar sobre la posible existencia de vida. También había supuestamente algo, o podría albergar unas formas de vida. De repente, las condiciones de Venus son bastante agresivas. Recordemos que Venus, por ejemplo, es un planeta con una temperatura mayor que Mercurio, aún a pesar de estar más lejos, porque se presenta un efecto invernadero de muy, muy alta intensidad. Así como nosotros cuando estamos encerraditos en un invernadero aquí en la Tierra, que ya cada vez nos estamos sofocando más por las emisiones de gases de efecto invernadero, en Venus están en constante, digamos, constantemente están estos gases, ¿no? Viven, bueno, están todo el tiempo ahí en la atmósfera, por lo tanto, me parece que sería poco probable que algunas formas de vida pudieran existir ahí. Pero creo que tampoco soy una autoridad para decir si sí o si no podríamos encontrar algo. Me parece que ya se ha ido descartando esta posibilidad y por eso nos estamos enfocando más a otras regiones del mundo. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no también hacerlo? Ok, pues bueno, Alex Ramos dice gracias por las respuestas y pues ahora sí ya no tenemos ningún otro comentario. Y bueno, mi pregunta era más personal, como les mencionaba desde un principio, Omar Colín es divulgador de la ciencia, me parece que pues ha hecho trabajos de divulgación en Tabasco, en Puebla, incluso ha ido hasta Chile. Entonces, me gustaría que nos compartieras alguna experiencia grata que hayas tenido en este ámbito de la divulgación de la ciencia. Híjole, creo que todas. La verdad es que la divulgación a mí me deja muy satisfecho en general. Cuando yo estaba en la carrera, la verdad es que, como creo que casi todo el mundo no sabía como que a qué tirarle, ¿verdad? Y decía, bueno, me voy a la investigación, me voy a hacer biología en el campo, y de repente tuve un suceso que me limitó mucho físicamente porque tuve una fractura en la columna y ya no pude como dirigirme a hacer biología en el campo. Así que pues de repente como que me quedé un poquito preocupado por mi futuro y demás. Y te lo juro que entré de manera así muy azarosa a la radio. Yo dije, ay, quiero hacer un trabajo de divulgación en radio. Comencé a leer un libro que les recomiendo mucho que se llama Gen o no Gen, de la doctora María Emilia Beyer, la directora de Universum, y me gustó mucho y vi que ahí decía divulgadora de la ciencia. Yo no sabía ni qué era eso. Y dije, oye, pues suena interesante y el libro está bastante bien escrito. Y fue cuando empecé, dije, vale, voy a meterme a esto. De pura casualidad entré a un canal de radio, a una estación de radio que se llama Saber Sin Fin en Puebla, y yo me aventé sin saber nada. Nunca había estado frente a un micrófono de radio, y el primer día que yo empecé con esto, me dio tantos nervios que parecía que el entrevistado era yo y el que me estaba llevando era mi invitado, el doctor Raúl Mójica.
un gran divulgador de la ciencia del país. Así que me quedo mucho con ese primer momento, ese primer acercamiento que tuve con la divulgación y el miedo, los nervios que tenía yo para preguntarle algo, para entrevistarlo. Y bueno, a partir de eso seguí trabajando mucho con adultos, mucho, casi todo era divulgación para adultos, hasta que llegó un momento en el que regresé a mi pueblo natal, que se llama Chignahuapan, Puebla, y dije, voy a trabajar con niños, nunca lo había hecho. Y me quedé impresionado y me quedé fascinado con trabajar con los niños por la capacidad que tienen de asombro, por la capacidad que tienen de preguntar y preguntar y preguntar, y hasta hoy en día sigo con eso. Tengo muchísimas anécdotas que podría contar, pero me quedo con la experiencia general, de verdad, de ser divulgador, me llena en todos los sentidos. No, pues qué bonito escuchar este tipo de experiencias y creo que sí, ¿no? Creo que el hecho de que cuando nosotros llevamos la ciencia a los pequeños, ahí es cuando pues nace como un boom en nosotros porque vemos su cara de asombro, su cara de interés, todas las preguntas que se van generando y creo que ese a lo largo de nuestra trayectoria pues se convierte como en nuestra motivación. Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y bueno, ya tenemos otras dos preguntas. Dice, ¿es posible que haya criaturas que no necesiten del agua, sino de otro líquido que cumpla más o menos con el mismo ciclo o con alguno parecido? El agua. Pues, si no mal, a ver si no me atacan mis colegas biólogos y a ver si no me ataca mi propia mente en un futuro. Si no mal recuerdo, creo que ya debe de haber algunas especies que no necesiten de agua para sobrevivir. Algunas especies extremófilas, o a lo mejor de agua como tal, como el puro liquidito del agua, así como esta, pues no, pero a lo mejor de otro tipo de sustancias, líquidos, sí las haya. No sé, necesitaría ser una biología muy diferente para que de verdad la vida pueda prosperar en ausencia del agua. Necesitaría ser una biología bastante diferente, pero no sabría contestarte con toda certeza, perdóname. No sé si tengas una opinión, Mariana, me gustaría escucharte con respecto a esto. No, pues yo creo que pues en esta área de la biología yo no soy tan experta, no tengo mucho conocimiento, pero bueno, igualmente yo creo que se podría conseguir algún artículo y también se le podría contestar en los comentarios, ¿no? Para que posteriormente pues la persona lo lea, para que pues no le estemos echando mentiras aquí. Claro, claro. Recordemos que en nuestro planeta hay organismos que metabolizan petróleo, que metabolizan metales pesados, o sea, sí hay organismos bastante extremos, eso también hay que tomarlo en cuenta. Ok, bueno, dice Alex Gutiérrez, ¿qué recomendaciones propones para que los estudiantes de educación básica, comprendiendo hasta preparatoria, se acerquen a este tipo de conocimiento? Eh, Creo que lamentablemente en ellos, es una opinión bastante personal, lamentablemente en ellos no está la respuesta siempre, en ellos no está el acercarse o no a la ciencia. Lamentablemente, yo creo que si por ellos fuera, todos los niños se acercarían más a la ciencia. Aquí tiene que ver más con cuestiones sociopolíticas, con cuestiones por ejemplo, reconsiderar planes de estudio, por supuesto. A mí me parece increíble que no lleven casi astronomía a ningún lado. Me parece increíble que, por ejemplo, el concepto de evolución lo lleven como una embarrada. Me parece que varios conceptos fundamentales de la ciencia se están olvidando eh, en la enseñanza básica, ¿no? En la enseñanza de las ciencias. Así que ahí tendría que haber una reestructuración de los modelos. No sé, no soy pedagogo tampoco, pero me parece que por ahí tendría que venir lo primero, ¿no? Desde arriba, a replantear. Por supuesto, los docentes tienen mucho que ver en esto, pero también nuevamente vuelvo a decirlo, la formación de una sociedad culturalmente incluyente con la ciencia, me parece que es fundamental no nada más para que los niños, sino para que toda la población se involucre con este pensamiento científico, que el pensamiento científico no nada más tiene que ver con aprenderse un dato, eso hay que aclararlo. El pensamiento científico tiene que ver con una forma de pensar, una forma crítica de analizar, racionalizar, entender, dudar, dilucidar y un montón de cosas que el ser humano normalmente hacía, pero que nos han ido bloqueando. Y otra cosa que creo que les hace falta, pues también es a los papás, que confíen en todo este tipo de trabajos como los que hace Mariana, como los que hace la sociedad
Astrobiología de México, o sea, un montón de gente que hace divulgación de la ciencia en México, que a veces no piden más que su tiempo, a veces ni siquiera te cobran nada, a veces nada más te piden, ¿sabes qué? Ve a tal taller y nosotros ponemos todo el trabajo, nosotros ponemos todas las herramientas, y digo, creo que confiar un poco más y en darle más espacio a estos jóvenes que están haciendo este trabajo nos ayudará y le ayudará mucho a los niños. Bueno, pues muchísimas gracias por pues las respuestas que nos diste a estos comentarios. Ahora sí ya no tenemos ningún otro. Entonces, pues nuevamente quiero agradecerte a nombre pues toda la agrupación de la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, no sé si nos podrías proporcionar alguna red social o la de tu página para que también te sigan, bueno, lo sigan y pues sigan nutriéndose más de ciencia, ¿no? Sí, Mariana, muchas gracias nuevamente a ti, ya hasta se me fue la voz. Muchas gracias, de verdad, yo valoro un montón estos espacios y me comprometen mucho a cada vez mejorar en la calidad de la información que uno comparte. Y la verdad es que otra cosa que me faltó decir, encantado con estas redes de colaboración que se hacen por medio de Internet. Tú estás en Oaxaca, yo estoy en Puebla y al mismo tiempo estamos en tiempo real colaborando. Así que encantadísimo con la misma sociedad, si puedo aportar con algo, con gusto. Mi página es Curiosciencias, así se conoce, bueno, se llama Curiosciencias en Facebook. Apenas estamos empezando a tener contenido en YouTube, antes no teníamos, casi todo era como trabajo en vivo, pero ahorita con lo de la pandemia hemos querido trabajar más cerca ya de la gente en línea, así que es así, Curiosciencias Divulgación. Es un icono como de un átomo que rodea un micrófono de radio. Así que si gustan darle like, seguirnos, hacernos preguntas y recomendarnos algunas cosas, ayudarnos en algo, son siempre bienvenidos. Y muchas gracias, Mariana. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, pues ya lo escucharon a seguir su página y también su canal de YouTube y bueno, las recomendaciones que siempre les hemos estado dando, pues quédense en casa, si no hay algo por cuál salir, pues permanezcan en casa y apoyémonos todos mutuamente. Entonces, bueno, este tipo de actividades las vamos a seguir realizando, videoconferencias, próximamente también talleres y experimentos. Vamos a llevarles la ciencia hasta casa. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron y bueno, les voy a dejar al final la charla que vamos a tener el día de mañana, que bueno, pues es relacionada a la impresión 3D. Ya nos dimos cuenta que ha sido muy importante también en esta pandemia, ¿no? Las impresoras 3D. Entonces, pues muchísimas gracias, no se pierdan la conferencia de mañana y pues nos estamos viendo, amigos. Y muchas gracias, Omar. Adiós a todos.